para poner, sí, tal vez si me ayuda un toquecito, en manos del Señor esta palabra que sé que les va a bendecir. Amén. Incline su rostro, vamos a orar, porque dice la Biblia que la palabra es el bálsamo que alimenta nuestra alma, que la palabra es la que da fuerza, la palabra es la que anima, la palabra es la que vivifica. Así que en esta preciosa noche vamos a poner nuestro corazón a la disponibilidad de esta palabra, pidiéndole al Señor que sea alimentando según la necesidad de cada uno de los que estamos en este lugar. Para los que necesitan esperanza, que sea una palabra de esperanza. Para los que necesitan sanidad, que sea una palabra de sanidad. Para los que necesitan salvación, que esta palabra cale en sus corazones trayendo salvación. Para los que necesitan fuerzas nuevas, que esta palabra renueve sus fuerzas, Señor. Y aquellos que han venido a este lugar, que hoy puedan en el nombre de Jesús llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque, Señor, estamos reunidos en este lugar como tierra fértil. La palabra dice que la tierra, que la buena tierra es el oído atento y el corazón dispuesto. Hoy disponemos nuestro oído y ponemos nuestro corazón atento a esa palabra de bendición en el nombre de Jesús. Por la voluntad del Padre y a través del Espíritu Santo, la iglesia dice amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Rey en señal de victoria. Tal vez se me ayudan con la música. Ya, ahora sí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces 16. Me dicen amén. Vamos a irnos al 13, ahorita brincamos al 16, perdón hermano. Jueces 13, versículo 1 en adelante. Me dicen amén cuando lo tienen. Dice la palabra del Señor: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de ¿quién? Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Vamos a dejarlo ahí. Diga Sansón. Sansón es un personaje de la Biblia que fue, escuche usted lo que le voy a decir en esta noche, planeado por Dios antes de que los padres incluso quisiesen tenerlo en vida. Sansón es un hombre, escuche, es un siervo de Dios que existió en los planes, en los propósitos de Dios antes de que fuera gestado. Pregunto, ¿es posible que alguien que está en los propósitos y en los planes de Dios se pueda perder del camino? Pregunto, ¿alguien que salió de la mente de Dios como estrategia para instruir y bendecir un pueblo puede que se pierda? Aquí hay una historia muy interesante, hermanos. Por eso yo le invito a usted hoy que ponga atención a esta historia. La Biblia dice que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios permitió que por 40 años los enemigos del pueblo de Israel gobernasen sobre ellos. Pero le tengo una noticia en esta noche. Por más pecado que haya en un lugar, Dios siempre buscará una estrategia para librar ese lugar y traer salvación a la vida de ese pueblo. Dios está más interesado en salvar un alma que en condenarla.
Porque aún aquí leemos que aunque el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, Dios en su divina misericordia, en su infinita misericordia y en su eterno amor, pensó en ayudar al pueblo de Israel. Por eso te digo en esta noche, esa persona que está mal, esa persona que anda en malos pasos, Dios hasta el día de hoy está haciendo estrategias para arrimarlo al pueblo de Cristo, para arrimarlo al lugar seguro que es la eternidad y que es estar en su presencia. Hasta el día de hoy Dios tiene planes para este pueblo de Salinas, de Matalimón, de no sé cómo se llama, general, el pueblo de Caldera. Aunque usted escuche que hay barbaridades, que hay pecados que delante de Dios no son correctos, aún así, con todo ese montón de pecado, Dios está interesado en levantar un hombre que traiga salvación, poder, discernimiento, libertad al pueblo de Caldera. Pero pastor, ¿cómo va a decir usted esto? Si aquí son tremendos. Usted no sabe lo que se dice de los pueblos, de los puertos. Escuche, se decía de los puertos, pero aquí dirán que la salvación y la bendición de Dios se establece en este lugar. Aleluya. Dice la palabra del Señor que aunque los hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios en su divinidad, en su divina misericordia dijo: tengo misericordia y voy a escoger una pareja a la cual le voy a dar un hijo que será un hombre fuerte y traerá salvación para el pueblo de Israel. No hay nada que tú hayas hecho que merezca ser desechado de parte de Dios. Dios está interesado siempre en salvar tu alma y salvar tu vida, tu familia, tus hijos. Hay gente, hermano, que escuche, que se sienta en la silla de Dios y anda juzgando. Andan condenando, perdón. Nosotros podemos juzgar, pero no podemos condenar. ¿Cómo se hace eso, pastor? Sí, yo juzgo aquella acción y digo, aquello no es correcto. Eso se llama juzgar, pero no la puedo condenar. No puedo decir, ese hombre va para el infierno, porque no soy juez. El único juez se llama el Todopoderoso, y Él conoce las intenciones y lo profundo del corazón del hombre. ¿Me explico? Pero tal vez quizás las acciones, las decisiones que se tomaron, si las juzgo y digo, no es correcto, no voy a hacer eso, me voy a apartar de esas decisiones, pero no lo juzgo, porque Dios puede salvar a ese hombre que está equivocado. Como estaba equivocado el pueblo de Israel, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. O sea que no fue por chisme ni cuento. Dios sabía que el pueblo había hecho algo malo. Aún así, busca dentro del pueblo la pareja más vil, la que menos tuviese oportunidad de traer algo bueno al pueblo de Israel. Una mujer estéril en aquel tiempo era la peor desgracia, la peor deshonra para una mujer. Estaba considerada como una mujer que había hecho algo muy grave, o sus antepasados por iniquidad le habían heredado algo muy grave, que era ser estéril. Y escuche, y era estéril según en el pueblo de Israel, porque sus antepasados habían hecho un pecado muy grande, imperdonable, que lo alcanzó hasta la cuarta generación, porque la iniquidad te va a alcanzar si no lo cortas en el nombre de Jesús. Te va a alcanzar hasta la cuarta y quinta generación. ¿Me explico? Mi abuelo fue alcohólico, vomitó el hígado, así murió de cirrosis. Mi papá fue alcohólico, yo era alcohólico, pero un día Jesucristo brilló en mi vida y me dio la libertad de esa cadena que por iniquidad había sido heredada a mi vida. ¿Me explico? El pecado de ser estéril para ellos era eso, pecado. Entonces Dios buscó lo más vil que había en el pueblo. Quizás estaba aquella que tenía esta posición social y no dijo, no, con esta no. Quizás había alguien del pueblo que tenía hasta una marimba de niños, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Se montó. No, voy a buscar la estéril para que la gente vea el poder manifestado de un Dios que ama a un pueblo. No importa qué tan débil seas, no importa qué tan
poco capacitado te sientas, si te entregas a Dios, Dios hará contigo grandes cosas. Porque Dios anda buscando lo vil y menospreciado del mundo para hacer cosas grandes. Y eso fue lo que pasó con Manoah, con su esposa. Se le aparece el ángel a la esposa y yo ya sé por qué se le apareció a la esposa, porque las mujeres son más rápidas en contar las cosas, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice que va a tener un niño y que ese niño va a ser, escuche, el Salvador de Israel. Hermano, ¿a cuántos aquí el Señor les ha dicho que tiene ministerio? Que los va a usar extraordinariamente y que irán a otras naciones a predicar de lo mejor que ha hecho Dios en su vida. Si Dios, escuche, te da un ministerio, lo primero que tienes que hacer es consagrarte a Dios. Este niño venía con ministerio. Salió de la boca de Dios que vendría a la tierra a cumplir un propósito, y era salvar el pueblo de Israel. Y le dijo, mientras él no tome, escuche, no se corte el cabello, no tome cerveza, no tome licor, y se aparte de toda aquella inmundicia que yo te voy a dar, te voy a exigir, será un hombre nazareo, un hombre consagrado al propósito y al plan de Dios. ¿Sabe qué necesitamos hoy en día en Costa Rica? Más nazareos. No nazareos de los que se dejan el pelo largo y se hacen votos de no tomar licor. No, ese tipo de nazareo no estoy hablando. Estoy hablando del nazareo espiritual. Los que están dispuestos a ir a la cruz como nuestro Jesús Nazareno, para no darle rienda suelta a nuestra carne. Vivimos un evangelio, escuche, donde hace falta mucha gente consagrada, clavada en la cruz. Vivimos un evangelio donde las personas creen que el profeta trae la varita mágica. Vivimos un evangelio donde la gente quiere que todo sea fácil y no pagar ningún tipo de esfuerzo ni sacrificio. Necesitamos más gente nazarena que van a la cruz como Jesús Nazareno, que fue a la cruz, que en obediencia padeció por usted y por mí. Necesitamos gente que esté dispuesta a consagrarse a Dios. Necesitamos gente que esté dispuesto a pagar un precio para que Dios haga algo en una comunidad. La única manera que los propósitos de Dios se cumplan es que usted empiece a caminar consagrado a Él. No hay otro camino. Conozco gente con mucho talento y muchos dones, y su vida es un círculo vicioso. Empiezan bien, terminan mal, vuelven a empezar, empiezan bien, terminan mal, y siempre usted los verá dando vueltas en círculos y nunca crecen. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no entendemos que los propósitos de Dios se consiguen bajo el camino de la consagración y la santidad. Y eso fue lo que le dijo el ángel de Jehová. No dice que un ángel que Dios mandó, el ángel de Jehová, Jesucristo, antes de venir a la tierra. Dice que el ángel de Jehová le dijo que tenía que consagrarse para poder ver esas bendiciones. Y pasa algo muy extraño, hermanos. Dice en el versículo 12: entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan como debe de ser, de la manera de vivir el niño al que vemos hacer con él, al niño, y qué debemos hacer con él. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permita detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová le respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel ángel fue el ángel de Jehová. Se le habla a la madre y se le dice: vas a trabajar con el niño de esta manera. Tal vez si me regalan una servilletita ahí, de las que dejé el pañuelo en la casa.
no tocará cosa inmunda. Se le dan las directrices al padre. Sale de la boca de Dios el diseño para Sansón. Hermanos, si hay alguien en la vida que tiene asegurada el ministerio y el propósito de Dios, era Sansón. Salió de la boca de Dios que él iba a ser un libertador. ¿Cuántos saben que Dios no es mentiroso? Todavía se dan unas instrucciones a su madre para que pueda el niño crecer en consagración y santidad. Era imposible que Sansón se perdiera, pero la Biblia nos muestra una terrible historia. Sansón comienza a crecer y a hacer, escuche, lo que una vez se le había profetizado a su madre, hacer que ese ministerio que Dios le había dado diera fruto. De repente tenía más fuerza que cualquier hombre. Venía el Espíritu de Dios sobre él y la gente se sometía. Conozco personas que Dios les ha dado ministerios. Conozco personas que tienen ministerios hermosos y empiezan a usar el ministerio y se llegan a dar cuenta que son gente especial. Conozco gente así. Gente que se da cuenta que tienen algo especial, pero no lo cuidan, no lo valoran. No se dan cuenta que cualquier cosa especial que tienes es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios te ha dado es para que lo uses para su gloria. Todo. El problema es que Sansón creyó que era para él. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que Él quiere que seamos edificados en espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo necesitamos ser edificados en espíritu, alma y cuerpo. A mí se me enseñó por muchos años que los predicadores decían, ¿verdad? Usted se acuerda, quizás si tiene más de 22 años de ser cristiano se va a acordar: esta carne cochina, esta carne asquerosa, esta carne pecaminosa. No, hermano, esa es la carne que vive sin Cristo. Esta carne, levante su mano, diga: esta carne es la casa del Espíritu Santo. Diga: este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Usted es una identidad moral. Su cuerpo, su carne tiene que ser edificada con principios. Su alma necesita ser restaurada con el poder de Dios. Y su espíritu cada día más grande y más lleno de su presencia. Porque ahí es donde se asienta el Espíritu de Dios y la palabra. Sansón, siendo un ser tripartito como usted y como yo, empezó a ejercer el ministerio, empezó a ejercer el don que Dios le había dado, el llamado que Dios le había dado, a sus anchas, a sus propios placeres. Como hoy en día encontramos pastores predicando por dinero, otros por contienda. La Biblia dice, pues es necesario que se predique el evangelio. Pero escuche, la forma correcta es de predicar el evangelio en el espíritu. ¿Cómo predico yo el evangelio en mi carne? Cuando busco provecho. ¿Cómo predico yo el evangelio en mi alma? Cuando lo hago para llenar mi ego. Pero ¿cómo predico el evangelio en mi espíritu? Cuando entiendo que todo lo que Dios me ha dado es para darle la gloria a Él. Hoy en día encontramos ministros así, pastores así, evangelistas así, cristianos así, cristianos que viven la vida cristiana en el alma o en la carne, pero no en el espíritu. Y eso fue lo que pasó con Sansón. Sansón vivía su ministerio, su llamado, su consagración en la pura carne. Y dice la Biblia, porque es extensa la historia de Sansón, yo se la voy a resumir. Usted puede leer toda la historia ahí en su casa y verificar que lo que yo le estoy diciendo es así. Sansón recibió el llamado y empezó, Ricardo, a darse cuenta que era alguien especial. De repente empezó a usar ese don para buscar mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y empezó a darse cuenta que él podía atemorizar solamente a todos los que estaban alrededor con el don que Dios le había dado. Y empezó a usarlo a sus anchas. Y Sansón ha sido uno de los hombres, escuche bien, de los más fracasados llamados en el ministerio según la Biblia del Antiguo Testamento.
que fue el hombre más fuerte y el más fracasado de todos los fracasados. Sin embargo, Sansón se salvó, porque si no se hubiese salvado, no estaría su nombre como uno de los héroes de fe en el libro de Hebreos. Pero él pudo salvarse cuando entendió lo que hoy vamos a leer. Nuestro ministerio es para él. Encontramos gente profetizando en el espíritu, pero muy pocos. Encontramos gente profetizando en el alma. ¿Qué es profetizar en el alma? Profetizar lo que yo siento y lo que a mí me parece. Encontramos gente pastoreando en el alma, pastoreando lo que a mí me parece. Ministrando en la carne. ¿Qué es ministrar en la carne? Yo he escuchado hermanitas que saben el problema de aquella hermana, entonces llegan a profetizarle. Así dice el Señor, hermano, por tu culpa, por tu gran culpa. Solo le faltó que le dijeran nada más 4 Padres Nuestros, ¿verdad? Pero ya sabían el problema. Son personas que manipulan el don y el llamado que Dios les ha dado. Pero Dios revela las cosas a los que son hijos de Dios, y las cosas escondidas son para los hijos del Señor. Sansón usó el don para su provecho. Y no estoy hablando, hermano, que los pastores no podamos vivir bien. Si el mundo tiene bien a la gente del mundo, ¿por qué los pastores tenemos que vivir penalidades? A mí en el occidente me preguntan, y yo contaba esto el miércoles ayer: pastor, ¿usted predica la prosperidad? Bueno, no predico maldición ni pobreza, si a eso se refiere. Predico prosperidad. ¿Cuántos aquí no saben que Dios los quiere bendecir? ¿Cuántos aquí no saben que Dios está deseoso de verte bendecido y prosperado? Pero hay un camino para llegar a ese lugar. Para que prosperen tus bolsillos, primero necesita prosperar tu alma. Para que tus bolsillos empiecen a crecer, primero tienes que empezar a crecer en el espíritu. Hay un orden establecido. Hermanos, Sansón comenzó a usar su don en su provecho. Por eso hoy en día encontramos: ¿qué era usted? Yo era pastor. ¿Y qué andas taxiando? No, es que las cosas se me pusieron difíciles. ¿Y usted qué era? Yo era profeta. ¿Y qué hace aquí en la McDonald's? No, que las cosas se me pusieron difíciles. Hoy encontramos mucha gente con ministerio desactivados. ¿Sabe por qué? Porque nunca ministraron en el espíritu, solo en la carne y en el alma. ¿Me explico? Hermanos, Sansón encontró lo que encuentra todo hombre cuando juega con fuego: se quema. Empezó a jugar con fuego y le apareció una mujer que enlazó su alma, como hombres que yo conozco que dejan a su esposa y se van con una mujer, escuche, y al final terminan totalmente solos. ¿Por qué? Porque Satanás vino, lazó su alma y destruyó su familia. Pero hoy le tengo una noticia: Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de poder, y Dios es un Dios que quiere restaurar algo nuevo en ti. Y vea lo que pasó con Sansón. Vamos al versículo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá y ha rodeado, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta que la luz de mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se la echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Hacemos prodigios y milagros con un don que Dios nos dé, pero cuando no tenemos el respaldo de Dios, no permanece ese ministerio. Aunque Sansón pareciera que estaba haciendo lo correcto, llevando miseria, dolor y sufrimiento al pueblo enemigo, lo estaba haciendo de la forma equivocada. Conozco personas que quieren hacer lo bueno delante de Dios en la forma equivocada.
aunque Sansón fue diseñado para destruir ese pueblo y para atemorizar ese pueblo, cualquiera diría: pastor, pero ya Sansón está haciendo lo que fue profetizado por medio del ángel de Jehová, está atacando a los enemigos. Sí, pero ¿a qué precio lo está haciendo? Lo está haciendo de una forma equivocada, durmiendo con una prostituta. Usted no puede pervertir el don y el llamado que Dios le ha dado. Aunque parezca que está haciendo lo correcto, debe hacerlo de la forma que Dios estableció. Sin santidad, aunque tengas respaldo, no permanecerás. No permanecerás. Quizás el don te ayude a sostenerte un poco. Conozco cantantes maravillosos, hermano, con voces angelicales, pero nunca se levantaron porque su vida siempre estuvo en pecado. Hasta el día que reconozca usted que la obra se hace a la manera de Dios y no a tu manera, ese día es que empezarás a crecer. Pastor, ¿y cuál es la manera de Dios? La manera de Dios es respetar las autoridades y caminar por la santidad. La Biblia dice que por torpe que usted sea, no se apartará del camino de la santidad y la consagración. A Sansón le falló ese camino. Y vamos a ir más adelante, hermanos. Vamos a irnos al versículo 16, 23. Y escuche lo que pasó. Así terminó la historia del gran hombre de Dios, el cual había profetizado el ángel de Jehová, que tendría dones y que sería un libertador. Pareciera ser que Dios se equivocó. Pareciera ser que el ángel de Jehová le mintió a Manao y al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que levante un Salvador y hoy es el títere de sus enemigos? ¿Será que el ángel de Jehová se equivocó? ¿Será que el ángel de Jehová le profetizó de otro Sansón? ¿Qué pasó ahí? Dios quiere cosas buenas para ti también. Dios diseñó un propósito grande y hermoso en tu vida. Pero si no caminas bajo la línea de Dios, te puede pasar lo que le pasó a Sansón. Porque, hermanos, quizás usted me diga en esta preciosa noche: pastor, pero Dios no me profetizó ni se le apareció a mi mamá. Y yo le voy a decir en esta noche: claro que sí te profetizó el Señor. Dice que toda la tierra confesará que Él es el Señor de señores. Dice la Biblia que Él ha preparado obras para que sus santos las haga, y esas obras es destruir las obras del mal. Usted y yo estábamos en la boca de Dios de antes de la fundación del mundo, porque Él ya nos conocía. Hubo un hombre, entonces, versículo 23 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Hermano, escuche, aquí quiero hacer ¿está usted escuchando? El Dios Todopoderoso lo profetiza, lo levanta, le da un don para que exalte y glorifique a Él como Dios, y termina siendo el títere del Dios de los enemigos de Dios. ¿A qué le suena eso, hermano? Y todavía el Dios de los enemigos de Israel es exaltado porque dicen: el Dios nos entregó a Sansón. Nuestro Dios nos entregó a Sansón. Eso es lo que pasa cuando usted y yo blasfemamos el nombre de Jesucristo. Hermano, la gente no habla de ti, habla del Cristo que tú predicaste un día. Somos, escuche bien, somos causa de oprobio al nombre de Jesucristo. Somos, escuche, causa de oprobio al nombre del Salvador. Porque la gente dirá: ese no era el Cristo que decía que tenía poder para levantarlo del alcohol. Ese no era el Cristo que decía que tenía poder para levantarlo del adulterio y la fornicación. Cuando nosotros le fallamos a Dios, hacemos que el pueblo blasfeme del poder de Dios hacia nosotros. Y viendo el pueblo
alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios nos entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruirlo de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Hay gente que es diversión para otros. Sí, porque eso es lo que pasa, hermano, cuando usted es cristiano, se aparta. Se ríen de usted. Se ríen del Dios que usted tiene. Este no es aquel que levantaba las manos y que decía que el Dios lo podía sanar y libertar. Este no es aquel que decía que Dios tenía el poder de levantarlo. Es duro, hermanos, pero la gente del mundo es cruel. Y dice la escritura: y viendo el pueblo, vamos al 25, y aconteció que sintiendo alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Sirvió de qué? Hermanos, eso es lo que el diablo hace con nosotros. Nos toma como juguete. Satanás quiere destruirnos. A él solo le interesa vernos destruidos. Pastor, pero ¿por qué? ¿Qué le he hecho yo? Usted no le ha hecho nada, pero como él ve la imagen y semejanza de Dios en usted, él no puede irse contra Dios, porque Dios no tiene enemigos. Al único que él quiere destruir, y lo más parecido a Dios, es usted y soy yo, porque la Biblia dice que fuimos diseñados a su imagen y semejanza. Entonces él te odia, él es tu enemigo. Él busca la manera de destruirte. Pero te tengo una noticia: si te acuerpas con Cristo, nada ni nadie podrá tocarte, porque Cristo es poderoso. Él es la fuerza misma de todas las cosas. Él te guardará y te protegerá, y en el momento difícil sostendrá tu mano y no te dejará caer. Pero no seas juguete del diablo, porque eso es lo que Satanás quiere: tener un juguete. ¿Sabías que los únicos que tenemos libre albedrío somos los cristianos? ¿Cuántas veces cuando yo andaba en el mundo le decía a mi papá: hoy no tomo? Le decía a mi mamá: hoy no tomo. Y llegaba alguien y me decía: no, hombre, mire, está la fiesta pagada aquí con todo el dinero, vámonos, mañana no tomo, hoy sí. No había voluntad, era un esclavo. Usted no sabe que el que es esclavo, escuche, no tiene voluntad, porque los esclavos no tienen derecho. La gente que se levanta en las calles ahí, hermanos, orinados, defecados, se levantan de goma, dolidos, y dicen: no quiero esto, pero necesito un trago para poder sentirme bien. Son esclavos. Aquellos que salen de los búnkers son esclavos. Aquellos que están en adulterio son esclavos. Son el juguete de Satanás para autodestruirlos a ellos y a los que están alrededor. Pero los que somos hijos de Dios hemos conocido la verdad, y la verdad nos hace libres. Tenemos libertad de decirle al pecado: apártate de mí. ¿Me explico? No seas un juguete del enemigo. Si hoy estás en este lugar y Dios te está hablando, y por muchos años has sentido que tu vida no tiene sentido, en Cristo encontrará sentido. Dice el versículo 26: entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Aquí es la parte donde Sansón descubre para qué fue llamado. Hermanos, Sansón en la cárcel, siendo el juguete de los enemigos de Dios. Yo le pregunto en esta noche a usted: ¿cómo cree usted que se sentía el pueblo de Israel? Su Salvador que Dios había prometido. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel de ver lo que era el motivo de la risa y de la burla de los demás, de los enemigos? ¿Cómo se sentirían sus padres? ¿Cómo se sentiría ese pueblo desesperanzado completamente? Para que usted se haga una idea, es como que yo me dé cuenta que mi apóstol cayó en pecado. Lo mismo estoy seguro que sentiría, lo mismo que sentí
sentiría el pueblo, sintió el pueblo en ese momento que su líder, que el ungido de Dios falló. Fue ahí donde Sansón se dio cuenta. A veces hay personas que tienen que llegar hasta lo más vil, hermano, para darse cuenta quién era su Dios. Y vea lo que pasó aquí, hermano. Aquí es algo importante que usted le ponga atención a esto. Y la casa, versículo 27, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y el piso alto había 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. El secreto está en clamar. No importa cuál es tu circunstancia, no importa si le has fallado a Dios, el secreto está en clamar. Y clamar no es orar. La palabra clamar significa desde lo más profundo de su alma decir: Señor, ayúdame. Tenía varios días de estar yo en un búnker. No salía ni de día ni de noche a comer. Y en ese búnker, cuando salí a la calle y supe que tenía varios días de estar consumiendo droga, crack, volví a ver al cielo y salió algo dentro de mí que le dije: Señor, sácame de esto. Eso fue un clamor y Dios me escuchó. Y hoy, 22 años después, soy cristiano y 18 años de servirle. Eso fue lo que hizo Sansón, clamar. Clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansa la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Al morir fueron muchos más que los que habían matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y lo tomaron y se lo llevaron y lo sepultaron. Hermanos, aquí es donde Sansón se dio cuenta cuál era el propósito de Dios en su vida. Sansón tenía que morir en la carne. Él entendió sin ojos que Dios lo había llamado para cumplir el propósito de Dios al pueblo de Israel, y no para vivir a sus anchas. Usted y yo necesitamos morir para ver la gloria de Dios. Y no hablo de morir en vida, hablo de morir en la carne. Jamás verás el propósito de Dios si no empiezas a matar el yo que hay dentro de usted. No vino Jesús a atormentar tu yo, vino a destruirlo. Porque ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivía en la carne ahora lo vivo en el Espíritu para vida eterna. Yo conozco gente, hermano, que todavía está en la lucha y se levantan en las mañanas los domingos y dicen: ay no, allá es al revés. Ay no, hoy hay unas nubes muy oscuras, después me resfrío, mejor no voy. Aquí es al contrario: no, está haciendo mucho sol, mejor me quedo en la casa. Pon a Dios primero que tus emociones, que tus privilegios. Dios es primero que todas las cosas. Entiende que Dios está comenzando una obra en ti y que Él te ha dado propósito, pero si no caminas bajo la santidad y la consagración de Dios, terminarás como Sansón. Sansón fue salvo porque reconoció que le había fallado a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con ustedes. ¿Sabe quiénes son los filisteos de hoy en día para nosotros? El odio, la amargura, la envidia, los celos, el adulterio, el licor, la fornicación y todo aquello que te quiere destruir.
Ponte de pie, amado hermano. Hoy voy a orar por usted. Siento que aquí hay algo especial en esta noche. Voy a pedirle a Mainito que pase. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar, su presencia, que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios, 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el